Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta serie de eventos que organizamos junto a Postpartum Support International y Materna, Salud Mental Perinatal, en el marco de la campaña por el Día Mundial de la Salud Mental Materna, que es hoy, miércoles 4 de mayo. Estoy junto a la magíster María Aurelia González, yo soy Jennifer Valheim, y vamos a conversar sobre los aprendizajes del COVID, algunas postales y reflexiones que nos deja la pandemia. La campaña mundial tiene 4 objetivos principales: concientizar y visibilizar los trastornos del ánimo perinatal, lograr un cambio de actitud en la sociedad y combatir el estigma social, influir sobre las políticas públicas de salud y aprender unos de otros. Por segundo año consecutivo hemos alcanzado a organizar una semana completa de charlas con temáticas cargadas de información valiosísima a través del conocimiento y experiencia de profesionales y voluntarios de distintos países de habla hispana. Bueno, sin más preámbulos, voy a presentar entonces a mi querida María Aurelia González, que otra vez nos encontramos. Ella es licenciada en psicología con orientación perinatal. Ella es jefa del Servicio de Salud Mental del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, magíster en antropología social, especialista en política y gestión en salud mental y directora de programas integrales de la Fundación Larguía. Muchas gracias, Jenny. Bienvenidas y bienvenidos a todos los que nos acompañan. Es un placer volver a encontrarnos con tantos objetivos que nos convocan. Y déjenme presentarles algo de mi ciudad, que es la ciudad de Buenos Aires, una ciudad enorme con más de 3 millones de habitantes. La imagen de la izquierda es la fachada de la institución donde yo trabajo hace más de 25 años, es la maternidad pública más grande de la ciudad de Buenos Aires, y abajo pueden ver a su plantel, porque las instituciones están hechas de personas, y se sostienen a través de la práctica y las acciones de esas personas. Y la imagen de la derecha, una pequeña escena de lo que es la ciudad en la avenida más ancha. Se dice que es la avenida más ancha del mundo, no lo sé con exactitud, pero quiero compartirles lo que es esta imagen cuando llega la primavera y las calles se llenan del color del jacarandá en flor. Hermoso, hermosa ciudad. Y yo tengo el gusto de presentar a una colega y muy querida amiga, la licenciada en psicología Jennifer Valheim, especialista en psicología clínica infanto-juvenil con orientación en psicología perinatal y reproductiva. Es además doctoranda en psicología por la Universidad Pontificia Católica de la Argentina y forma parte del staff del Hospital Pediátrico Humberto Notti de la ciudad de Mendoza. Es miembro del Comité de Lactancia de la Sociedad Argentina de Pediatría, socia de la Sociedad Marce Española Mares y docente universitaria. Un placer, Jenny, que nos reencontremos. Bueno, muchas gracias, Mariu. Bueno, y yo les voy a mostrar unas fotos también de mi hospital, el hospital que trabajo ya hace muchos años y también quiero mucho. Mendoza está ubicada al oeste de la Argentina, muy cerca de Chile. Es cuarta o quinta ciudad más importante de la Argentina, y este hospital es un hospital de tercer nivel de atención, referente de la zona oeste de la Argentina, y no es un hospital, no tienen maternidad, ¿sí? Los bebés no nacen ahí, pero sí recibimos bebés que nacen en otros efectores, ¿sí? Periféricos, que necesitan atención especial.
Así que también ahí hay parte del plantel del hospital, es un hospital muy, muy grande, somos muchos también compañeros y compañeras que trabajamos ahí. Y bueno, la imagen más típica de Mendoza, con nuestras montañas, la cordillera de los Andes y nuestros viñedos que nos enorgullecen tanto, ¿sí? A lo largo de todo el año por sus colores y por el producto, ¿no? Que finalmente terminan en muy ricos vinos. El prestigioso vino mendocino y las montañas que están en ese marco. La verdad que, bueno, un honor estar unidas del este al oeste en esta tierra que queremos tanto. ¿Por qué la salud mental materna importa? Hasta 1 de 5 mujeres presentan, sabemos hoy, un problema de salud mental durante el embarazo y en el primer año después del parto en muchos países, independientemente de lenguas y culturas. Más del 75% de estas mujeres no son diagnosticadas y por lo tanto no van a recibir ni el apoyo ni el tratamiento adecuado, con las consecuencias que esto implica tanto para la mujer madre, al mismo tiempo que para su bebé, su entorno familiar inmediato y la sociedad en general. Es por eso que reafirmamos el compromiso de que la salud mental materna importa. Por eso cuando fuimos otra vez invitadas por las organizaciones, pensamos con Mario, bueno, el año pasado hablamos de las experiencias durante la pandemia y ahora que estamos transitando hacia la salida, propusimos un espacio para reflexionar cómo fue maternar en pandemia, ¿sí? Porque algunas de las citas que nosotros les traemos acá en el año 2020 eran bastante negativas, ¿sí? Nos puso este virus, la pandemia por el SARS-CoV-2, nos puso en jaque a todo lo que nosotros conocíamos como prácticas, ¿sí? Entonces acá Sachs y Stube refieren que puso a prueba las prácticas esenciales en la atención y en la humanización perinatal, en el apoyo a la lactancia materna, y esto fue observado en diferentes regiones del mundo. También Emma Motrico publica en el año 2020 como la exposición a situaciones estresantes, como emergencias, enfermedades infecciosas y desastres naturales, pueden conducir a un mayor riesgo también de problemas de salud mental en el periodo perinatal. Durante el 2020 se postergaron las necesidades psicológicas de las madres gestantes o puérperas para priorizar aspectos clínicos por infección del virus. Y por último, traemos esta última cita, donde muchos hospitales en Argentina han implementado medidas sanitarias que tuvieron interferencia en el momento del posparto de la madre y el bebé, desde el aislamiento de las madres hasta la prohibición de familiares dentro del hospital. Y en esto, bueno, Mario y yo, que trabajamos en neonatología, podemos compartir algunas reflexiones. Sí, así es. Para destacar que la campaña de la Organización Panamericana de la Salud, y bueno, la experiencia que habían recabado los colegas del hemisferio norte, sirvieron para adelantar un poco los procesos en nuestra región. Por eso digo, esta campaña vino a instalar cierta confianza, por ejemplo, para no separar al niño de la madre frente a un diagnóstico positivo de COVID, y mucho menos a interrumpir la lactancia, que han sido aquellos focos en los que intentamos sumarnos todos los agentes de salud, muy especialmente los agentes de salud mental perinatal, para evitar que estas interferencias precoces dejen esa marca en el inicio de los vínculos que tanto cuidamos colectivamente.
Y otra situación fue la refuncionalización, diría, de estos espacios que conocemos como residencias hospitalarias para madres, en aquellas maternidades donde hay una población de niños recién nacidos prematuros o con distintas patologías que requieren internaciones, que fueron en un primer momento cerradas o restringidas, y prontamente, con la colaboración interdisciplinaria, volvimos nuevamente funcionales, teniendo en cuenta las medidas de prevención. Digo, como ejemplos interesantes de cómo tuvimos que ir trabajando a medida que íbamos conociendo de qué se trataba el SARS-CoV-2. Exactamente, y la posibilidad de poder acceder, ¿no?, a información rápida, casi, bueno, inmediata hoy en día en este mundo tan globalizado y conectado que tenemos, hizo que pudiéramos también acceder a evidencia científica en otros países que, bueno, la pandemia les tocó primero. Y lo otro que también es para destacar, que siempre lo hablamos con las colegas, es cómo las madres y los padres y las familias fueron coprotagonistas de estos cambios, ¿no? Cómo pudieron adaptarse, acompañar, entender, sobre todo porque cuando uno trabaja con las familias de los pacientes, ¿sí?, los tiene en cuenta en todo lo que tiene que ver con la planificación de las intervenciones, ellos sienten que son tenidos en cuenta. Así que a pesar de las restricciones que hubo en algunos momentos, también por hacinamiento, ¿no?, porque los espacios de nuestros hospitales son pequeños, porque había que cuidar de manera prioritaria la salud del bebé o de la mamá, a pesar de todo eso hubo un acompañamiento enorme y una confianza en el equipo de salud. Por suerte, bueno, lo estamos ya transitando y esperando que podamos haber aprendido, ¿no?, de todas estas medidas que nos sorprendieron, ¿sí? Sin duda que algunas cosas hemos aprendido a valorar y a jerarquizar muchas acciones y muchos espacios. Ahora lo vamos a ir rescatando. Porque es desde este contexto que compartimos con ustedes que decidimos rescatar las voces de las mujeres madres y de su familia en relación a las experiencias que habían tenido durante su embarazo, durante el nacimiento, y también estas acciones del maternar en los primeros meses en un contexto tan excepcional como la pandemia y la medida de confinamiento. Eso es lo que ha dado un marco de privación en las relaciones, un marco de mayor soledad frente a lo acontecido. Entonces, con Jenny nos propusimos convocar a algunas de las mujeres con las que hemos estado trabajando y a las que hemos estado acompañando, para pedirles que compartan con nosotros, que nos cuenten sus recuerdos, sus vivencias en relación a ser madres durante la pandemia. Una invitación a repensar lo que decimos luces y sombras en este proceso. Y lo hacemos en relación a estas categorías. ¿Cómo fue el cuidado de los hijos? ¿Qué pasó con las tareas del hogar? ¿Qué sucedió con las obligaciones escolares? ¿Cómo impactó esto en aquellas mujeres que tienen un trabajo fuera de su casa? Porque todas las mujeres madres trabajamos dentro de nuestra casa también. Y algunas referencias al autocuidado. Vamos a ver qué nos compartieron. Bueno, Silvi, que es mamá y neonatóloga, nos cuenta cómo es ser mamá en la pandemia, cómo fue ser mamá en la pandemia. Y ella, su embarazo fue en plenísima pandemia durante las restricciones, lo cual refiere que la enojó, no podía ir a trabajar, siendo neonatóloga, ¿sí? Las mujeres personal de salud, cuando presentaban
el embarazo, ¿no? La prueba de embarazo, tenían indicación de licencia y aislamiento. Ella no podía ir a trabajar, no podía seguir con su vida, y pasaron los días y refiere, me empecé a amigar con el embarazo. Fue muy, pero muy mío, porque mi marido no podía acompañarme a los controles. Me angustié, pero tuve la suerte de tener un obstetra que me guió y me contuvo. Tuve amenaza de parto pretérmino, como neonatóloga sabe de qué se trata, hasta que llegó el día de conocer a mi bebé, que su papá lo viera por primera vez, en medio de la pandemia, con hisopados de por medio, nos vimos y fue hermoso. Otro desafío fue vacunarme en medio de la lactancia sin tener demasiada información sobre los riesgos, porque eso vino mucho después. Y concluye que pasar la pandemia embarazada, conocer a mi bebé, aprender a ser mamá fue algo muy intenso, muy solitario, pero me hizo frenar el ritmo acelerado de mis días y conectar. Viendo lo positivo, hoy aprendí a disfrutar a mi bebé. La historia de Noelia, Cristian y Martina inicia con un embarazo muy buscado que se presenta en el contexto de la pandemia. Ambos son profesionales del área de la salud, de modo que tuvieron que continuar con la asistencia a sus lugares de trabajo por presentar la condición de indispensables, esenciales, como se decía ni bien empezó el confinamiento. Incluso durante el embarazo, una situación que varía recién en el último trimestre, pero Noelia continúa trabajando de modo virtual. Como se planteó del lado de las sombras, Noelia nos cuenta que los aspectos más difíciles tuvieron que ver con vivir el embarazo en soledad. Su familia vive fuera del país, y si bien tenía previsto viajar para este nacimiento, claramente esto fue imposibilitado por el panorama global. Vivir el embarazo y el nacimiento en soledad, entrar a cada ecografía sola, sabiendo que el padre estaba del otro lado de la puerta, pero sin poder vivir en simultáneo los movimientos del bebé o cada informe que daba el médico. No pudimos celebrar en familia la llegada de Martina, no se pudo tener al lado a los seres queridos, más allá de mi marido. Se potenció el miedo a enfermarnos, y de hecho ambos contrajeron COVID, y a que sea grave. Teníamos mucho tiempo para pensar, y eso a veces era peor. Al momento de rescatar algunas cuestiones positivas, lo que Noelia nos comparte es que toda esta situación impulsó que la conexión entre ella y su bebé, y entre su marido y la bebé, fuera más profunda y más intensa. La pandemia permitió que mi situación laboral se flexibilice y pude estar mucho más tiempo en casa, incluso después del nacimiento de mi hija, y eso fue maravilloso. Esta es una cuestión que ustedes van a encontrar que se repite en muchas de las historias de las mujeres madres, en esta necesidad de compaginar y de equilibrar lo que son las demandas de la afuera y la propia maternidad. Las tareas de maternar, Noelia lo dice de un modo muy claro, maternar y el teletrabajo son difíciles de equilibrar. Sin embargo, pude y puedo seguir estando con mi bebé. Verla despertar cada mañana sin tener que salir corriendo es un regalo que nos dejó esta locura de pandemia que vivimos a nivel mundial. Hermoso, hermoso el testimonio. Bueno, Marina también es mamá y licenciada en Ciencias Políticas, y la frase que rescato es: sí pude. Ella refiere que lo que más la ha sorprendido es que sobrevivió, que si alguien le hubiera dicho hace unos años que en 2020 iba a estar con 4 niños en su casa, 2 de ellos mellizos de 1 año y 8 meses, sola durante todo el día, siendo maestra, encargándose de las tareas del hogar, más su trabajo, que fue teletrabajo, hubiese contestado imposible. Pero la realidad me demostró otra cosa, sí pude, y creo que salimos fortalecidos.
rescata la división de tareas con su marido, que fue fundamental para poder sobrevivir. Él trabaja afuera de la casa, ella se quedaba en casa, y reflexiona sobre cuántas parejas tuvieron crisis durante este periodo, y en su caso fue raro, dice, nos unió más que en otros momentos. Bueno, aprendió que el teletrabajo es posible si los niños van a la escuela, valoró mucho el rol de la escuela y el compartir el cuidado con otros, el cuidado de los niños. Y lo que valoró fue la empatía que tuvo con otras madres. Refiere a ayudarnos, ser colaborativas. No todas las mujeres tenemos la misma situación. Un recordatorio sobre alguna tarea puede ayudar a una madre que está con 1000 cosas o las que no se podían quedar en la casa. Exactamente. ¿Cómo aparece aquí la posibilidad de los padres varones también de disfrutar más de los primeros meses de vida o del cuidado parental en los hijos un poco más grandes a raíz de la medida del confinamiento y del trabajo, ¿verdad? Sí, hubo varios testimonios de padres que uno esperaba, ¿no?, una respuesta de uy, sí, qué lío, y muchos padres valoraron poder quedarse en la casa para estar con sus hijos. Uh-huh. Bueno, aquí les presentamos a Grace y a Lorenzo. Grace no convive con el papá de Lorenzo, de hecho viven en la misma ciudad, pero a una distancia que complejizaba la compañía y lo que era el soporte funcional durante el periodo de la pandemia. Durante 6 años, dice Grace, corrimos cada día mi hijo y yo, de casa al colegio, del colegio a mi trabajo. Y esta fue una expresión que me llamó la atención. Cual hámster en su rueda. Hasta que un día una bacteria dijo stop. Un domingo a la noche, en el chat de mamis, apareció el mensaje de que se suspendían las clases y una especie de inquietud generalizada de qué iban a hacer al día siguiente para organizarse con los chicos en casa y las demandas laborales externas. El valor, lo que Grace trae en su testimonio es el valor de una pausa impuesta abruptamente desde afuera, que le permite resignificar, como a muchas familias, el disfrute, el compartir algunas de las situaciones diarias del maternal. A esto le sumamos que días antes de que Lorenzo cumpliera los 6 años, ella confirma su test positivo para COVID. Y tuvo un episodio de mucha angustia, con miedo, lo cito textual, tuve miedo, mucho miedo, al punto de resistirse a dormir por el temor de no despertarse más, y dejar solo a Lorenzo, a su hijo. Del mismo modo que nos comparte esta vivencia de angustia, también nos cuenta que hubo algunas luces. Y una de las frases que más me impactó de su testimonio, ella lo reconoce como una paradoja, y dice, suelo decir, la pandemia me salvó la vida. ¿Por qué? Porque fue capaz de regalarle tiempo libre con su hijo a cambio de transitar una situación bastante estresante como fue la pandemia por SARS-CoV-2. En medio de esta pesadilla, empecé a acompañar las clases por Zoom, a ver cine con pochoclos en casa, y hasta armar boliche con luces de colores y música. Grace, al igual que muchas mujeres que tienen un trabajo extramuro y con horario administrativo, tuvo que plantearle a la empresa para la que trabaja que era absolutamente imposible para ella tercerizar o coordinar el cuidado de su hijo mientras se mantuviera la medida de la suspensión de clases. Por eso es que ella nos subraya este contenido. Pude vivir 24/7 junto a mi hijo. Una pausa para dejar de correr como ese hámster en su rueda. Una metáfora de lo más lograda. Hermosa. Ahí lo vemos a Lorenzo con su cubreboca de Spider-Man. Hermosa, hermosa historia, Mario. Bueno, y
Esta es nuestro último testimonio, sin abrazos ni besos. Pri es mamá y nutricionista, es Charito, esa bebé que está sobre su pecho. Y dice, recuerdo enterarme de mi embarazo en noviembre de 2020, plena pandemia. Decidió seguir trabajando sin vacunas en ese momento, pero sintiendo más protección en el trabajo que afuera, ya que en ese momento la gente ya estaba muy cansada de estar encerrada y no habían tantos cuidados. Pasé mi embarazo sin muchos abrazos y besos, eran muy peligrosos. Entraba a las ecografías sola, mostraba videos a mis seres queridos. En la semana 29 tuvimos COVID, pasamos unos días horribles, mucho miedo, incertidumbre. Pensar que si me ponía peor estaría sola en una sala de un hospital o en el mejor de los casos en terapia intensiva. En la semana 34 el parto se anticipó, pasamos 20 días en neo, solos, cuando más necesitas a tu familia, amigos, y con mucho miedo nuevamente. ¿Sí? Como una montaña rusa emocional es esto. Quizás también dolía ese deseo de que en un momento tan especial en la vida de una mujer, irrepetible, fuese así. Y termina diciendo, la mente nos protege un poco con el olvido y la memoria de lo bonito, como esa foto de la Neo que la miraba cada noche de angustia que teníamos en casa sin nuestra bebé, para cargarse de energía para verla en la próxima visita. Una foto relatada, decía. Ella pudo sostener la lactancia, ¿sí? Y bueno, Charito estuvo 20 días. Claro, claro. Recuperar los relatos de estas mujeres. Lo hablábamos con vos mientras organizábamos esta presentación, ¿no? El valor que tiene para ellas, el valor que tiene para sus hijos e hijas cuando tengan capacidad de comprender o de leer por ellos mismos la situación, insisto, absolutamente excepcional a la que fuimos convocados, y los recursos, por ejemplo, en este caso de esta mamá, dentro de una unidad de terapia intensiva, donde todo debe haber sido mucho más intensivo en esa etapa. Sí, y lo que compartíamos recién antes de empezar la charla es que muchas mamás han escrito, se sintieron convocadas por la invitación, y muchas refirieron que un poco así de ambivalencia, ¿no? Uy, me hiciste pensar, cómo me costó recordar, pero lo agradecieron, ¿sí? Porque el registro de estos recuerdos hizo que también resignificaran algunos momentos, y casi todas terminan valorando, ¿no? Al final ahora, valorando esos pequeños momentos que hicieron que pudieran seguir adelante. Sí, resignificando y rescatando sus propios recursos, ¿no? Como los ejemplos que hemos compartido. Y esta historia nos va a dar un pie muy oportuno para hablar de lo siguiente, ¿verdad, Jenny? Ahí vamos. Aquí les queremos compartir apenas un recorte de una investigación que realizamos en la maternidad donde yo trabajo, en la maternidad Sardá, donde el lema en la internación neonatal es que el papá y la mamá no son visita, es uno de los derechos reconocidos y que lamentablemente no tiene todavía el 100% de cumplimiento en todos los servicios de neonatología de nuestro territorio. De este modo, así como es sin restricciones para madres y padres, hay visitas programadas con programas que están coordinados por los agentes de salud mental, tanto para los hermanos de los recién nacidos, como para los adultos a quienes los padres convoquen como soporte afectivo durante el tiempo de la internación. Generalmente abuelos o tíos, o muchas veces alguien que sea un referente para ellos en su comunidad más cercana. Entonces, entre los años 2015 al 2019, podemos hablar de una N total, un volumen de personas adultas que ingresaron en esta categoría
de familiares de 4.800 personas, insisto, adultas, sin contabilizar el programa de ingreso a hermanos. De esa N total, 3.212 eran mujeres. Es decir, el 67% de las personas que acompañan a los padres de los recién nacidos internados en una unidad de cuidados intensivos son mujeres. Y dentro de ese grupo de mujeres, el 54% pertenece a la rama materna. Esto nos llevó a explorar, a tratar de encontrar algunas argumentaciones para estos números. Y lo que fuimos observando es que son las mujeres las que cuidan a las otras mujeres, en particular las de la rama materna, y son internaciones, como vimos en el relato anterior, muy largas. Son internaciones de 2 meses o más, con una cantidad de dificultades y complejidades que hace muy necesario el soporte socioafectivo del resto de la familia. Así cuando decimos que hace falta una tribu para criar a un niño, esto tiene algún modo un poco más programado en lo que hace a las internaciones en cuidados intensivos neonatales. Ir conociendo a niños con características particulares, ir amigándose con la idea de un seguimiento a largo plazo, entender cómo hacer de soporte para las familias tiene que comenzar durante la internación. Y la observación de que hay tan pocos varones participantes nos lleva a una lectura de enfoque de género un poco más amplio. ¿Qué es lo que sucede? ¿No quieren o no pueden participar? Los abuelos, los tíos, los varones que forman parte del grupo familiar. Y por supuesto que hay representaciones sociales que han asociado a lo largo de los siglos que los hombres van a la guerra y las mujeres somos cuidadoras de niños, de heridas, de enfermos. Pero estas son representaciones muy estereotipadas que han ido transformándose. Lo que no acompaña, sin embargo, es el marco legal, por el cual muchos hombres, inclusive padres, no pueden estar más cercanos al cuidado y al acompañamiento de sus hijos porque no está contemplado en lo que hace a las licencias por paternidad, licencias por enfermedad, que es algo en lo que se está trabajando en nuestra región. Así que nos proponemos seguir investigando un poco respecto a esta experiencia para que la responsabilidad del cuidado emocional y del cuidado integral hacia los niños y sus madres en el primer momento sea más colectiva y un poco más compartida. Hermoso, Mario. Hermoso trabajo, y sí, pudimos ver, ¿no?, la presencia de los varones así un poco más tímidos, a lo mejor esperando en la puerta del hospital, ¿no? Sí, a lo mejor uno no les preguntaba, no sabíamos cuánto tiempo llevaba, ¿no?, sin poder a veces entrar a ver a su pareja o a sus bebés, en la parte más aguda del aislamiento, ¿sí? Se notaban las caritas de los varones, o por lo menos uno los empezó a notar desde otro lugar. Sí, sin duda la llegada de las vacunas permitió flexibilizar muchas de estas actitudes. Por supuesto. Bueno, con Jenny, para ir finalizando, queremos hacer mención a que los recortes o relatos de las mujeres que tan gentilmente quisieron compartir con nosotros algo de su experiencia, tiene que ver con aquellas mujeres que sus situaciones laborales están dentro de un ámbito legislado y de cierta protección en ese sentido. Pero existe un gran volumen de mujeres, una franja muy importante, que pertenece a segmentos más vulnerables. Cuando hablamos de vulnerables, hablamos de condiciones sociosanitarias en términos generales, que experimentaron otras exigencias durante la pandemia. Por ejemplo, la vida en una vivienda pequeña, a veces precaria incluso, contar con un único dispositivo electrónico para responder a todas las demandas escolares del grupo, y algunas de ellas incluso conviviendo a diario con situaciones de violencia de género. El confinamiento
puso de manifiesto muchas desigualdades, desigualdades entre familias y desigualdades entre actores sociales. Y en el plano institucional, estamos convencidas de que, a pesar de que hubo un retroceso en muchas de las iniciativas en torno a la desmedicalización del nacimiento, estamos todos muy enfocados, muy comprometidos en lograr que no se retroceda en esos derechos adquiridos, y que necesitamos del compromiso y la acción colectiva de todos y todas. La salud mental perinatal es la base de la salud integral y de una vida en comunidad más placentera. Bueno, juntas somos más fuertes es el lema de este año, del Día Mundial de la Salud Mental Materna, y también, bueno, un cálido reconocimiento, no solo para todas las mujeres madres que acompañan maternidades, sino también aquellas trabajadoras de la salud que en estos 2 años han puesto una fuerza increíble para estar cuidando de otros, ¿no? Bueno, Mariu, ha sido otra vez un enorme honor compartir con vos esta charla, ya habiéndonos abrazado, estuvimos juntas hace poquito, y bueno, agradecer a Postpartum Support International y a Materna, como siempre, la invitación. ¿Sí? Que lideran esta convocatoria y que van tejiendo trama en relación al cuidado de la salud mental materna, pero yo lo ampliaría, la salud mental perinatal. Así que muchas gracias, un placer, Jenny, trabajar juntas, compartir ideas y desafíos, y así es, juntas somos más fuertes. Bueno, un gran cariño para todos. Un beso, Mariu. Un beso, Jenny, saludos a todos y a todas. Adiós.